La Iglesia Católica practicó y enseñó el antijudaísmo por 19 siglos. Así es, mucha gente lo ignora o no lo saben, incluyendo a los mismos que se autodenominan católicos. Pero la verdad es que la Iglesia Católica practicó y enseñó doctrinas en contra de los judíos por más de 19 siglos. Recién en el año 1965 el Vaticano publicó un documento titulado en latín Nostra Aetate, o Nuestra Era en español, donde pone fin a 19 siglos de enseñanzas de odio y repudio en contra de los judíos, a quienes consideraban como los asesinos de Dios. Uno de los padres de la Iglesia Católica llamado San Juan Crisóstomo, se expresaba de este modo acerca de los judíos. Los judíos son los más despreciables de todos los hombres. Ellos son lujuriosos, codiciosos y rapaces. Ellos son los asesinos pérfidos de Cristo, los judíos son los asesinos odiosos de Cristo, y por matar a Dios no hay expiación posible, ni indulgencia o perdón. Los cristianos no pueden cesar la venganza nunca, y los judíos deben vivir en servidumbre por siempre. Dios siempre odió a los judíos. Corresponde a todos los cristianos odiar a los judíos. Como pueden leer en esas líneas, los católicos desde su propia fundación, han promovido el odio a los judíos, culpándolos de la muerte de su Dios o Salvador llamado Jesús. Gracias a la Iglesia Católica los judíos fueron perseguidos y marginados en la sociedad occidental durante muchos siglos, a quienes habían apodado como los asesinos de Cristo. Durante las cruzadas, los católicos romanos mataron a miles de judíos acusándolos del cargo de deicidio, palabra que significa muerte de Dios. Como si fuera poco, Hitler, el gran genocida de la humanidad, se inspiró en todo ese odio de muchos siglos contra los judíos, que propició la Iglesia Católica para matar a millones de judíos, ya que Hitler, además de admirar las enseñanzas antisemíticas de la Iglesia Católica, había sido bautizado como católico perteneciendo a esa religión hasta su muerte. Entre los años 465 y 535, se realizaron varios concilios como los de Vannes o Epona, en donde se prohibía a los católicos comer con los judíos, casarse con los judíos o mezclarse entre ellos. En el año 681, en el concilio de Toledo, se decreta: está absolutamente prohibido a los judíos tener siervos o esclavos cristianos. Santo Tomás de Aquino afirmó: sería lícito mantener a los judíos, a causa de su crimen, en servidumbre perpetua, y entonces los príncipes podrían considerar los bienes de los judíos como pertenecientes al Estado. Los judíos son los esclavos de los príncipes. El patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, considerado por la Iglesia como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia, proclamó: la sinagoga, lejos de ser un lugar en el que Dios es adorado, es un lugar de idolatría. Es una casa de libertinaje, una casa de ladrones, una guarida de bestias salvajes e impuras. No olvidéis que la sinagoga es la mansión del demonio, la ciudadela del diablo, el lugar de toda perdición, y no tan solo la sinagoga, sino el alma misma de los judíos. A lo largo del siglo XIX y en el XX, la Iglesia Católica todavía incorporaba elementos antisemíticos fuertes, a pesar del aumento de tentativas de separar el antijudaísmo, la oposición a la religión judía por motivos religiosos y el antisemitismo racial. El Papa Pius VII tenía las paredes del gueto judío en Roma reconstruida después de que los judíos fueron liberados por Napoleón, y los judíos se restringieron al gueto durante el final de los estados papales en 1870.